¿Quién no conoce a Beatriz? Pues ¿quién no conoce a Beatriz, la verdad? Voy a comentar un poquillo sobre ella. Es cordobesa, aunque ahora mismo vive en Málaga. Me hace un poco de eco, se escucha bien, ¿verdad? Me hace un poco de eco, me escucho yo mismo. Pues como ella misma dice, ha trabajado en muchos proyectos hasta que un día decidió dar un paso adelante y fundó una cooperativa de diseño y desarrollo web, Guadalajara, ¿verdad? Sí. Y eso, le gusta programar y punto, y viene a hablarnos de los puntos post-time. Os dejo con ella. Bueno, Custom Post Types toda la vida usándolo, ¿vale? Bueno, realmente no es toda la vida. Los Custom Post Types es una funcionalidad que se introdujo en WordPress 3.0. Y os preguntaréis cómo, que ahora que estamos hablando tanto de Gutenberg, de WordPress 5.0, todo lo que inquieta a la comunidad, saco yo una funcionalidad que WordPress introdujo hace 8 años, en el 2010. Pues me parece interesante porque para mí Custom Post Types, la introducción de los Custom Post Types, fue lo que hizo que WordPress sea lo que es ahora. ¿Vale? Para mí fue una de las grandes revoluciones y creo que es lo que hizo que nuestro mantra de WordPress no es para blogs sea posible. Entonces, pues me pareció interesante volver a hablar de un concepto que es tan importante para nosotros, que es lo que ha convertido que WordPress ya no sea un gestor para tu blog personal, sino que sea lo que tú quieres que sea. ¿Vale? Entonces, me pareció guay poder sacar el tema, los que lo usáis a nivel de usuario, los que lo programáis, pues recordar juntos cositas. Y bueno, para comprobar si la afirmación que os he dicho es cierta o no, vamos primero a ver qué son los Custom Post Types. Muchos ya lo sabréis, pero aún así, pues bueno, vamos refrescando. La verdad que el nombre no deja mucho a duda, o sea, tipo de post propios, personalizados, ¿vale? El WordPress que utilizamos ya se articula usando tipo de post, ¿vale? Tenemos nuestra tabla WP Post enorme que almacena el grueso del contenido y WordPress ya de por sí está usando los tipos que os pongo aquí. Él tiene su columna post type y ahí ya sabe si ese registro se corresponde con una entrada, con una página, un elemento de menú. Luego tenemos estos últimos, ¿vale? Que estos se introdujeron después, que va más relacionado con el tema del personalizador, de temas y demás. Pero claro, este concepto, cuando queda claro y se ve claro la potencia, es cuando decimos que los Custom Post Types son los que, pues, un Custom Post Type típico sería un producto de WooCommerce o un evento del Event Manager. La mayoría de los plugins que utilizamos hacen uso de Custom Post Type, ¿vale? Que eso es lo que nos permite a añadir esa funcionalidad. Entonces, como os digo, yo creo que eso fue lo que puso WordPress en el mapa, de equipararlo a otros gestores de contenidos como pueden ser Drupal o Joomla, en los que la gestión de la taxonomía está ya introducida en el core, ¿vale? Entonces, con Drupal yo directamente puedo crear mi tipo de contenido, añadir los campos, crear las vistas, y en WordPress, en la versión 3 ya nos permitieron crear nuestros tipos de contenido. Pero no tenemos una funcionalidad como tienen otros gestores para hacerla, ¿no? Eso realmente creo que viene acorde a la filosofía de WordPress de darnos un core robusto, darnos una funcionalidad base y que todo lo que queramos conseguir de funcionalidades nuevas lo consigamos a través de plugins, ¿vale? Drupal tenemos que, por ejemplo, el multidioma también viene en el core. Nosotros tenemos que instalar un plugin, pero es la filosofía que lleva WordPress. Yo te ofrezco esto, una gestión de usuarios, pero todo lo que quieras tú que sea tu WordPress lo puedes conseguir a través de plugin. Y aquí sí es verdad que plugin, otra cosa no, pero si tiene una necesidad seguro que va a encontrar un plugin que se adapte a lo que necesite. ¿Cuándo usarlo? Cuando tenemos un contenido con entidad propia, cuando tenemos una categorización o necesitamos campos adicionales. El típico ejemplo que vais a encontrar cada vez que busquéis algo de Custom Post Type en una
una entrada de blog, un manual, cualquier cosa que lo describa, sería para, digamos, por ejemplo, un libro. Yo tengo mi blog personal y tengo mis entradas hablando de mi vida y quiero hacer reseña de un libro. Podría realmente crear una categoría libro, una categoría personal y tener un elemento de menú que cada uno liste ese tipo de registros. Ahí ya tendría una separación, digamos, conceptual de esto habla de una cosa y esto habla de la otra. Pero claro, si creamos un puesto post-type, tenemos en el backend su propio elemento de menú. Tenemos la opción de crear sus categorías propias. Podemos tener la categoría de tipo de libro, de narración, ficción, novela negra. Entonces, eso ya nos está ampliando, digamos, la capacidad. Luego tenemos nuestro propio slug, ¿vale? Tenemos nuestra propia forma de la URL. Eso le va a dar como también más entidad. Yo imagino que a nivel de SEO eso también nos ayuda mucho a posicionar a describir nuestro concepto, ¿vale? Pero claro, yo creo que ahí el punto importante es cuando necesitamos campos adicionales, cuando queremos añadir información. Como he dicho antes, un tipo de post sería un producto de WooCommerce o de cualquier plugin de tienda online. Pero yo tengo el tipo producto, pero ¿qué hace un producto sin tener un precio, sin tener un fabricante, sin tener, digamos, información adicional? Pues entonces ahí entramos con los metaboxes, ¿vale? Tenemos los campos personalizados y los tipos de contenido personalizados y los campos personalizados para los tipos. Entonces, los metaboxes realmente lo que es un metabox es una agrupación de lo que queramos meter dentro. Normalmente lo que llevamos es un formulario con tipo input, checkbox, tal, donde vamos a añadir la información. Por ejemplo, un metabox lo vais a encontrar en muchos plugins que de pronto en vuestra entrada os aparece algo para añadir información. Por ejemplo, en Yoast tienes tu metabox donde tú puedes añadir la información del SEO y demás, ¿vale? ¿Y cómo crearlo? Aquí vamos a hablar un poquillo de cómo crearlo y tal. Yo os digo que la solución que elijamos, realmente soluciones hay 1000. Cuando hablamos de WordPress yo creo que tenemos 1000 soluciones. Desde una solución de programación pura y dura hasta una programación de plugin pura y dura. O sea, y todas son válidas y todas son estupendas siempre que sigamos un poco los estándares y elijamos bien. ¿Qué nos puede decir cómo vamos a elegir, cómo crearlo? Pues por ejemplo nuestro conocimiento de programación. Si no tengo conocimiento de programación me costará un poquito más. Realmente tenemos siempre el códex, tenemos la documentación, que es fenomenal, y ahí tenemos ejemplos que realmente muchas veces es copiar y pegar y tenemos la funcionalidad. No es tampoco una cosa, un arte oscura que nadie pueda acceder, ¿vale? La finalidad de nuestro proyecto, y luego yo creo que al final lo que nos marca mucho los tiempos, o sea, los modos, es el tiempo, esfuerzo, coste disponible. Yo creo que a la mayoría para nosotros el tiempo es dinero. Si yo tengo un proyecto en el que tengo un presupuesto moderado, pues voy a ir intentando usar un plugin o algo un plugin existente, reutilizar, poder partir sobre algo, ¿no? Y no inventar la rueda. Si yo tengo un proyecto con una entidad, quiero darle fuerza, pues entonces pues le creo su propio plugin, le hago programación y lo puedo yo tunear y hacer lo que yo quiera. Pero sí me parece importante que esto sí, con esto sí que por lo menos, si os queda claro, ya esta charla merece la pena, es que todo lo hagamos a través de un plugin. No hay cosa que nos guste más a un programador que separar la vista del controlador, ¿vale? Entonces, algo tiene que crear ese contenido y otra cosa tiene que presentarlo, pero siempre separarlo. Al más de uno nos habrá llegado un proyecto de un WordPress, de un cliente que quería hacer, pues no sé, imaginaros una inmobiliaria o un hotel rural, y entonces fue esa bonita persona y se compró un tema en ThemeForest que te permitía hacer eso. Y pasó el tiempo y ese tema es una patata, no tiene actualizaciones y estás con el famoso llamado locking de aquí como salgo, ¿vale? Entonces,
Si no tengo idea de programación, pues sin problema, cojo uno de los miles de plugins que hay, lo instalo, lo configuro, tal, y luego ya, si eso es mi tema, puedo personalizar las plantillas, o depende cómo sea. Y si yo voy a crear mi propio contenido por programación, creo mi propio plugin. Y así garantizo que esa información siempre va a estar categorizada, disponible para el cliente. Si cambia de tema, la información está, no la va a perder, ¿vale? Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que sí marca mucho la calidad de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo, el hacerlo bien o hacerlo mal, ¿vale? Ahora voy a poner unas cuantas de... Ay, perdón. Unas cuantas de formas de solucionarlo. Sí es verdad que yo lo que os voy a presentar de forma de solucionarlo es por dar ideas. Realmente cada uno tendrá una forma preferida. Yo tengo una, y seguramente si me preguntáis sobre alguna de las otras, pues intentaré ayudaros, pero probablemente no sepa exactamente cómo hacerlo, ¿vale? Pero sí es verdad que para la charla he estado, pues lo típico, cogiendo WordPress, instalando plugin, probando, creando contenido, haciendo de todo, ¿no? Un poquito de testear y tal. Y sí es verdad que, hombre, que después de tantos años probando plugin, algo de, o sea, un poquito de decir, bueno, este me cuadra, está guay y tal, entonces os puedo, digamos que recomendar, ¿vale? Pero sí es verdad que no todo lo he usado. El típico ejemplo que os he dicho es el de la web y la reseña del libro, ¿vale? Que quiero crear un tipo de contenido libro, que tenga su propia taxonomía y poder clasificarlo y demás. Ay, disculpad. Uy. Una forma de solucionarlo, que ya os he dicho que voy a preguntar unas cuantas, pero que hay miles. Cada uno podrá usar lo que quiera. Tenemos muy conocido el plugin Pods, ¿vale? Este plugin me ha gustado mucho porque me ha permitido crear el tipo de contenido, crear su taxonomía y además, que es una cosa que no lo tienen todos, es poder hacer, digamos, un poco la estructura de la plantilla, de la presentación sin tener que tocar programación, ¿vale? Hay otro plugin que es súper conocido, que es Toolset, que es, vamos, la caña de España y tal, pero por ejemplo para generar las vistas de la presentación de los campos sí tenemos que ir a la versión de pago. Entonces, si estoy empezando y quiero probar y tal, esta versión libre me permite la mayoría de las cosas, ¿vale? Sí es verdad que ya os digo, Toolset está guay, pero sí es verdad que a lo mejor nos requiere una licencia que puede ser que no, porque no me interese en ese momento pagarlo. Aunque yo soy de pagar licencias porque, como he dicho, no hay que reinventar la rueda. Si podemos usar algo que ya está inventado, vamos a utilizar nuestro tiempo. Y el tiempo y el dinero de otro cliente. Otra solución. Pues vamos a crear, vamos a usar el plugin Custom Post Type UI, que es también súper famoso para crear el tipo de contenido, ¿vale? Y uno de los primeros plugins que yo empecé a usar cuando empecé con el tema de los Custom Post Type y tal, fue el plugin ACF, Advanced Custom Fields. Porque para mí realmente cuando yo vi la unión de tipo de contenido y los campos, me pareció la bomba. Porque ya mi WordPress era lo que quisiera el cliente. Y yo realmente el WordPress al final es un formulario de entrada. O sea, yo tengo el libro, va a tener autor, no sé qué, no sé cuánto, y yo voy a tocar la maquetación y siempre se va a ver bien. O sea, siempre, vamos, sin hacer ninguna barbaridad. Entonces, por eso os digo que me parece un tema muy interesante. Entonces, el plugin ACF es muy guay, tiene una muy buena documentación, pero sí es verdad que tenemos que tocar nosotros las plantillas, ¿vale? Siempre el códex, la jerarquía de plantilla, es una de las cosas que también cuando te empiezas a manejar con ella, también subes tu WordPress a otro nivel. Si te manejas un poquito, ya vas a... Yo tengo mi tipo de contenido libro, pues voy a crear mi single-libro, que es mi plantilla para presentar ese contenido. En ACF tengo los ejemplos de copiar y pegar, solamente hay que cambiar el nombre del campo, o sea que tampoco es complicado, cualquier persona con un poquito de curiosidad y manejo se puede manejar. Y entonces luego yo, en el tema hijo, que ya sabéis siempre que tenemos que crear nuestro tema hijo, puedo crear las plantillas. Ya aquí realmente estoy
presentando la vista en el tema, y si desactivo ese tema, perdemos esa vista. Eso sí es verdad, ¿no? Pero bueno, cuando activo este tema sí puedo recuperar la plantilla, puedo intentar adaptarla. Si la plantilla que hemos hecho es sencilla, pues ya es cuestión de cambiar el estilo y muchas veces nos va a servir. Otra posible solución, pues... Ay, he puesto lo mismo. Leernos el códex. A tope con la copia, tu códex. ¿Cómo crear un plugin? ¿Cómo crear tu tipo de contenido? ¿Cómo crear tus metaboxes? Yo creo que crear el tipo de contenido por código es bastante sencillo y la gestión de los metaboxes por código es mucho más complicado, ¿vale? Aquí, yo por ejemplo, para el tema de metaboxes, pues al final iría, digamos, a la siguiente solución. Usar a lo mejor o un framework o un generador automático. Tenemos la opción, hay muchos sitios por internet que simplemente podéis tener Metabox Generator o cualquier cosa que queráis. Lo buscáis y muchas veces simplemente indicar el nombre que queremos poner al campo, el tipo de entidad y muchas veces nos da el código para simplemente pegarlo en nuestro plugin y ya empezar a usarlo, ¿vale? Luego ya aquí no he puesto más, pero claro, ya están los plugins campeones donde se usa ya programación orientada a objetos. Aquí ya, esto ya el mundo, o sea, aquí tenemos desde aquí hasta aquí una escala, desde blanco hasta negro, tenemos una escala de grises acojonante. Y entonces aquí cada uno ya elegirá la opción que más le cuadre. Y ya está, yo tampoco tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por venir, porque cuando está todo el Gutenberg ahí candente. ¿Te han sobrado 5 minutillos? Sí, tío, ha ido muy rápido, perdona. O bueno, pregunta... Y eso que me quedaba sin... Pregunta, mano. ¿Nadie? ¿Verdad? No, porque vosotros sois unos campeones. Y hay una pregunta. Para los dos. Sí, bueno, hola, encantado, sobre todo me ha encantado la charla porque pienso como tú y los custom posts ha sido lo que WordPress, para mí, puedo utilizarlo para cualquier cosa y sin eso WordPress sería un gestor de blog y de páginas, no sería otra cosa. En un mitad de WordPress Granada hablaste de un plugin que era Metabox, ¿puede ser? Sí. Yo soy usuario de Types, de Toolset, sí. Una licencia y obviamente es fantástico. Pero si estuve echando un vistazo a Metabox, ¿tú has utilizado Types alguna vez? Vale, no, entonces tú sabes. Yo ya os digo que yo normalmente he usado mucho ACF y luego ahora que estoy intentando hacer un plugin y tal, sí me he ido más a la parte o sea, al final lo que he hecho he empezado a descargarme plugins y a ver cómo lo hacía la gente. Entonces yo he visto así un poquillo que esta de CMB2 es como una especie de framework que está muy chulo. Yo es que sobre todo la principal dificultad que me he encontrado a la hora de utilizar custom posts, a la hora de hacer queries avanzadas, que no puedo hacer, digo, por si tú conocías algo que me recomendaras que mirara para ese tipo de cosas. Porque cuando son la vista de archivo, la vista de detalle, la vista de taxonomía, al final utiliza el mismo core de WordPress. Sí. Pero claro, cuando le pones al usuario un formulario de búsqueda y tienes que buscar por campos que tú has creado, ya sería un poco la zapatista. Sobre todo con Type me ha pasado que tú le pones el slug al campo y luego buscas por ese slug y no es. En la base de datos no se guarda así, sino supongo que como Types todos los plugins harán que le mete un prefijo. Por ejemplo, cuando tú creas un campo en Types, le pone WPCF, que supongo será de WordPress Custom Types, y luego el slug. Y me tiré una semana haciendo búsquedas por el slug del campo y no encontraba por qué no era. Entonces no sé si hay algo, me recomienda algo que mire para hacer consultas sobre campos que tú has creado que te solucione un poco la cosa. Pues mira, justamente para páginas de una orquesta usamos Toolset, ¿vale? Y entonces pusimos el plugin para crear el tipo de contenido concierto. Y claro, luego teníamos tipos de conciertos. Teníamos los conciertos de la joven orquesta, no sé qué y tal. Si manejamos custom queries, porque claro, teníamos que presentar el programa en listado, o solamente por fecha, tenemos que ordenar, o bien por fecha, o bien había como, es que tenemos eventos que tenían más de una, o
sea, un mismo concierto estaba en 2 días. Entonces hay uno que era solamente los conciertos por fecha puro y duro, otro que era solamente por concierto. Y recuerdo que lo usamos, pero exactamente no recuerdo tanta follo con las queries. Sí es verdad que tiene un poquillo para filtrar por el tipo de contenido, luego la categoría y luego, o sea, tenemos que filtrar también por el metadata. Y entonces sí es verdad que ahí se liaba un poco, ahí donde había. Pero luego realmente yo he encontrado siempre en estos plugins que hay mucha documentación y vamos, eso es la verdad que al final, googleando un poco, si hay algo que tiene esta comunidad, que googleando un poco, siempre encuentras a alguien que se ha encontrado con lo mismo. Ya te digo, ahora mismo ya esa parte la hice hace 2 años y ya estoy aquí como todo loca y como voy a ver el programa a tope. Y todavía no me he metido, estoy ahí con mi rollito intentando hacer mi plugin, pero no me he metido con, digamos, con lo que es las consultas así personalizadas. Aquí yo siempre hago estas cosas, el llamamiento, si alguien lo sabe también puede, o sea, esto es como una mitad al final, tampoco es esto para que vengáis aquí a ver, si alguien sabe y puede responderle, pues al final esto es comunidad, o sea que ya os dije que de alguna pregunta me haríais y seguramente que no sabría responder, ¿verdad? Porque he ido tocándola y es verdad que lo he usado, pero hace ya 2 años y ahora no sé exactamente decirte cómo fue. Gracias, Bea, por la charla, como siempre genial. Vamos a ver, yo quería, ya sabes que aunque no hay que reinventar la rueda, como bien has dicho, nosotros somos de la ala dura, ¿no? De los anti... Tema propio, nosotros... Entonces, mi planteamiento es ese, ¿no? Si yo voy a instalar un plugin para crear un plugin que le voy a dar a mi cliente, al final a mi cliente le estoy complicando un poquito la vida, ¿no? Creo que vale la pena aprender a manejar o aprender a generar esos post-type o custom post-type o los metaboxes o todas esas cosas, que realmente es sencillo, es muy sencillo. Sí. Además, haciendo uso de esas herramientas que has comentado tú es mega sencillo ya. Y realmente lo que le estaríamos es beneficiando a él y no complicándonos la vida a nosotros. Creo que tener que aprender una herramienta para luego generar algo, nunca lo he comprendido. Yo recuerdo en los inicios del avance del Custom Fields allá por el siglo XVIII, cuando éramos jóvenes, que aquello era un puñetero desastre. Quiero decir, y entonces cuando lo usamos la primera vez dijimos, esto es un desastre, vamos a buscar una solución, buscamos la solución del código y vimos que aquello era tan sencillo que dijimos, no entendemos. Y de hecho, cuando alguien me plantea que está usando Avance en Custom Fields, luego si alguien me lo dice y quedamos a la salida, nos pegamos de guantazo lo que haga falta. Pero el tema está en que no lo entiendo, es decir, no concibo que se pueda usar una herramienta así para generar algo tan sencillo, ¿no? Es como si me dijeran, no sé, es que no me entra en la cabeza. Entonces, yo mi consejo desde aquí, desde mi humilde posición, es que la gente investigue un poquito realmente y vea cómo se crean, y cuando creen ese primer custom post style van a alucinar y van a decir, estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y el dinero, sobre todo, ¿no? Eso era lo que quería comentarte, ¿no? Que veo importante esa parte. Entiendo que, es que es lo que te digo, no concibo porque nació aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo normalmente tiendo a intentar que una instalación mía de WordPress tenga la mínima cantidad de plugins posible. Realmente, os he comentado la opción de los plugins porque como aquí también tenemos mucha gente que lo maneja a nivel de usuario y tal, pues es que ellos tengan su herramienta. Yo realmente pienso como tú. Y además creo que hay que perderle el miedo a esto de programar, que de verdad que no es un arte oscura, es que al final es que seguir o un tutorial o un poquito de códex, que básicamente es copiar y pegar. Y bueno, al principio te dará un poquito de cabezazo, pero joder, tío, cuando lo sacas está genial. Y facilita lo que tú dices, porque al final son 2 plugins que vamos, o sea, por ejemplo, si tengo Custom Post y el ACF son 2 plugins que tengo permanentemente instalados, donde una actualización puede jorobarme en mi instalación, porque puede ocurrir y se soluciona rápido, pero bueno, y son 2 plugins que luego no voy a tocar, o incluso quiero que no me toque, que eso también es otra cosa. Cuando yo hago esto,
Sí, hay plugins que bloquean la edición o que ocultan esos plugins para que un usuario no te toque y te rompa y te da una zapatista. Entonces sí es verdad, yo animo a la gente que de verdad que si tenéis interés y demás, intentadlo. Y luego tenemos los foros de soporte, que ahí son una gente encantadora que dice, bueno, es que yo creo que eso del loop y tal, sí he visto yo hay consultas, porque yo creo que el loop al principio es un coñazo hasta que te haces tú con las queries. Sí, no es que me quieres quitar el micrófono, ya sabes que a mí me encanta cogerlo. Yo lo vuelvo tú. No lo pienso soltar. No, que sí, que es lo que estamos diciendo, que si vamos a la esencia y a la base de todo esto, está viendo, ahora que un Tellado está en la otra sala y puedo aprovechar, no solamente conmigo, claro, pero esto de la democratización de la web es una cosa que me suena también muy rara, ¿no? Es decir, yo cuando se me estropea la llave de paso o lo que sea, o un grifo, ya un fontanero, pues no te metas en camisa de 11 varas. Si necesitas puesto un post-it a un nivel tan elevado como para que no uses avance.zip, llama al fontanero, ¿no? Yo no llevo la contabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque si no, o sea, que no podría estar trabajando, o sea, hay que ir optimizando. Bueno, enhorabuena por la charla y antes de hacer la pregunta un poco que quería plantear sobre lo que está comentando el compañero, en realidad comparto en parte lo del uso de plugin excesivo y demás, pero en concreto el caso de ACF, que tengo bastante experiencia con él, realmente te permite incluso exportar, o sea, que no esté activado el plugin como tal, sino tú exportar el PHP que se genera. Sí, verdad, incluirlo. Entonces, en realidad ahí te estás quitando parte de lo que comentabas de que no quieres que nadie te toque un plugin o la dependencia de sus actualizaciones. Mejora la carga de los tipos de contenido. Al final llevas un plugin cargado, pero digo que puedes jugar ahí a optimizar un poco. Y también es cierto que, claro, cuando si simplemente quieres añadir un metabox en un post, pues bueno, pues igual lo haces a mano y perfecto. Pero como tengas una relación doble, NN, con tributos y post type, yo te digo, soy ingeniero y creo que lo he intentado 3 veces, 2 semanas y digo, es que mira, pongo el ACF, relación múltiple, guardo el PHP y ya está. Porque es muy complejo, incluso en foros he comentado y al final te van diciendo, mira, es que ACF, 2 líneas, ¿sabes? No, claro. Pero de todas maneras, para eso también tenemos código libre, que yo me inspiro muchas veces, lo que hago es miro también otros plugins y digo, tío, este computador también. Digo que cada uno lo que hablamos, o sea, depende del proyecto, depende de la situación, va. Y bueno, ya me pregunta un poco más así. En esto, tanto en ACF como en otros plugins, limitaciones a las que me hayas llegado con algún proyecto que hayas dicho, mira, es que ni con ACF llego, o sea, igual a ACF le falta esto, o al otro, el que comentaba el compañero, le falta otra cosa. ¿Te has encontrado algún caso que no hayas podido...? Al final, todos esos plugins tienen su sistema freemium. Realmente, cuando usas la versión de pago, ya te encuentras pocas limitaciones. Por ejemplo, ACF tiene una cosa, la versión de pago, que es los repeaters, que tú creas un conjunto de campos y el usuario puede crear tantas instancias como quiera, que es la pera. Lo único es que al final es que tienes que dar versión de pago. Y tampoco me he planteado en situaciones tan complicadas como para que con un plugin como Toolset o ACF no pudiera abordarla. Yo es que para mí cuando descubrí ACF, para mí fue un amor a primera vista. Joder, tío, esto mola un montón. Mira qué guay hecho. Mira. Ya que puedes poner de todo y yo le formateo la fecha y tal, y sale todo perita. Entonces, pues, no me he encontrado todavía ese caso. Es lo que tú dices, relaciones, tal, es que te permite mucho condicionales, es que te permite mucho y además que yo creo que sobre todo eso, la documentación, que es muy sencillo y luego es muy rápido. Si alguien lo ha encontrado también, yo me digo, aquí esto es partipocho, sí, yo... La pregunta era abierta un poco. Claro, exactamente. Para saber qué problema no intentar solucionarlo con ACF, porque a veces también... Sí, hasta aquí llega y a partir de ahí no... Yo sí es verdad que veo que luego lo que son los plugins así un poquito más guay y tal, sí utilizan eso, la programación orientada a objetos, clases y tal, y ahí es como que queda un código mucho más robusto y más guay. Entonces eso sí creo que al final todo el mundo que opta una solución un poco más profesional para un plugin, un desarrollo que vamos a colgar y tal, la mayoría ya van a ese tipo de programación. Pero muchas veces lo que tenemos es un proyecto concreto con un cliente concreto que necesita algo concreto. Entonces ahí sí es verdad que ACF a mí por ahora, ni ACF ni Toolset me he encontrado así relación en la que no pudiera abordarlo. ¿Vale? Gracias a ti. Sí. ¿Va a dar tiempo solo a una última pregunta? Vale. Sí. Gracias por la charla, es interesante. Un poco también iba a pegar, pero ya se me ha adelantado con el tema de ACF. Yo no sé si los plugins para crear custom post también permiten exportar el código. Sí, vamos,
y lo desinstalando, ¿no? El plugin este, la pregunta era ¿algún paso intermedio entre instalar un plugin y picar código? Para, por ejemplo, vale, puedo tener idea, pero no sé cómo se hace un custom post type, pero quiero aprender. ¿Hay algo entre medias que me permita llegar al último paso Lo que ha dicho él de ACF es verdad que tiene una pestañita que es PHP y te genera todo el código que puedas instalar en tu tema, que ya os digo que al final vamos a hacer un tema con funcionalidad y no es lo mejor, porque la verdad es que en el tema pegarlo en el Fusion es como 5 minutos y es lo más rápido, pero sí es verdad que ahí ya vamos a estar un poquito atados, ¿no? Y eso hace que pueda, incluso la carga de los tipos de contenido sea más rápida porque no, o sea, hace menos query a la base de datos y demás. Pero lo estuve probando, porque también lo estuve probando ese código, pegarlo y tal, pero no vi yo muy claro que yo pudiera desinstalar el plugin. Sí tenía la carga de configuración por código, pero el plugin tenía que seguir andando. Eso es lo que me pareció. Vale, pues muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Si habéis quedado con alguna pregunta, pues va a estar ella por aquí, le podéis preguntar y discutir, sin problema.